Buenas noches, este es el Diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche entonces a cubrir esta noche el capítulo 14 del Apocalipsis. Pero antes de comenzar la clase vamos a hacer entonces la oración para antes de la Sagrada Escritura, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a dar comienzo. Fíjense que en este capítulo vamos a ver que los primeros 5 versos van a hablar sobre el número de los 144,000, ¿verdad? Vamos entonces a leer el primer versículo, que dice así, del capítulo 14. Dice: tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Fíjense, en el capítulo 13 terminó con el enemigo poniendo una marca en la frente de los que iban a seguir a la bestia. Y en este versículo nos dice que los que siguen al Cordero tienen escrito en su frente el nombre de él y del Padre. Por lo tanto, en este versículo, el monte Sión representa a la iglesia representa a la iglesia de Cristo, congregada en torno a él. Estos que acompañan al Cordero, a este Cordero glorioso que ha vencido, y que su número es 144,000, son todos aquellos que rehusaron la marca de la bestia, ¿verdad? Son todos los bautizados que forman parte del nuevo Israel. Este número 144,000, como habíamos explicado anteriormente en la clase anterior, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Representado en una cifra que es el resultado de multiplicar el número 12, que son las 12 tribus de Israel, por el número 12, que representa a los 12 apóstoles, y por el número 1000, que es un número exorbitante, ¿verdad? Exorbitante, un número inmenso. Como podemos ver, estas personas no están todavía en el cielo, estos 144,000, sino que están en la tierra. Desde aquí alaban a Dios uniéndose a la liturgia celestial, ¿verdad? Que es la que hemos visto en los otros capítulos de Apocalipsis, donde los ángeles y los santos alaban a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a leer del versículo 2 al 5, que dice: un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañaban tocando sus arpas y cantaban acompañados tocando sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero.
En su boca no se encontró mentira. Son intachables. Como vemos, en este pasaje se menciona nuevamente a los 144,000. Y esto nos demuestra que Dios en verdad le ha sido fiel a Israel y a Judá. Como se acordarán, Israel, el reino del norte, fue derrotado por los asirios en el año 722 a.C., ¿verdad? Y el rey, en el año 587, el rey Nabucodonosor, derrotó el reino del sur y se lo llevó a Babilonia, ¿verdad? Todos los profetas habían profetizado que un día Dios iba a restaurar a Israel y a Judá, a ambos. Como se acuerdan, este reino del norte es lo que se llaman las tribus perdidas de Israel, porque los asirios los mezclaron con otras razas y verdaderamente nunca volvieron a reunirse otra vez, ¿verdad? Los del reino del sur fueron los que entonces pudieron volver de Babilonia y establecieron entonces, siguieron el reino de Judá, eventualmente, ¿verdad? Por lo tanto, este reino del norte desapareció, pero todos los profetas dijeron que en algún momento en el futuro Dios iba a restaurar ambos, ¿verdad? Y esto iba a ser a través de una nueva alianza. Esto, como sabemos, es esto de que Dios iba a establecer una alianza es un lenguaje matrimonial, ¿verdad? Y así lo podemos llamar, ya que los profetas de aquella época lo utilizaban de esta manera, ¿verdad? Y la alianza se utilizaba de un simbolismo matrimonial, así como hoy en día el anillo que uno lleva en la mano, si está casado, pues en muchos países se le llama la alianza, ¿verdad? Esto como vemos, por lo tanto, cuando oímos de 144,000 en el Nuevo Testamento, se nos recuerda que Dios ha sido fiel a su promesa. ¿Por qué? Porque ha vuelto a unir al reino del norte y al reino del sur, que habían sido uno completamente desperdigado a los cuatro vientos y el otro que volvió eventualmente de Babilonia, ¿verdad? Y en un momento hablaremos de esto un poquito más en detalle. Ahora, en el versículo 3 que acabamos de escuchar, vemos que se habla de un canto nuevo, un cántico nuevo, delante del trono. O sea, que la escenografía del cántico nuevo está localizada en la parte más íntima de la corte celestial. Y este cántico es comprensible únicamente para los que están cerca y en sintonía con el Cordero, que es Jesucristo, ¿verdad? De aquí se desprenden 4 características que nos dice este pasaje. La primera característica que nos dice es que estos no se mancharon con mujeres, ¿verdad? Porque eran vírgenes. La segunda característica es que ellos siguen al Cordero. La tercera, que fueron rescatados entre los hombres. Y la cuarta es que no se encontró mentira en su boca, ¿verdad? Estas características van a ser, se van a hablar un poquito más en detalle en los próximos versículos, ¿verdad? Vamos a hablar más en detalle sobre la virginidad y la castidad, ¿verdad? Estas son cualidades que tienen un valor muy grande en el cielo. ¿Y cuál es la diferencia entre la virginidad y la castidad? Bueno, en el artículo 1618 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Cristo es el centro de toda vida cristiana, ¿verdad? El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre los demás vínculos familiares o sociales. Como hemos dicho anteriormente, Dios y nuestro Señor Jesucristo tienen que tener el primer lugar en nuestras vidas. Estar por encima de nuestras relaciones familiares, estar por encima de cualquier otra relación social existente en nuestra vida. Desde los comienzos de la iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al don o al gran del matrimonio
para seguir al Cordero donde quiera que vaya, como nos dice el versículo 4, ¿verdad? Y esto lo hacen para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle de este modo de vida, del que Él es el modelo, ¿verdad? Este artículo del Catecismo se nos explica la virginidad a la luz de este pasaje del capítulo 14 del Apocalipsis, y nos menciona que hay un lazo bien fuerte con Cristo. Pero si alguien es llamado a tener una vida virginal, ¿verdad? Como en el caso de la Iglesia Católica, los sacerdotes, las monjas, ¿verdad? Esto significa que no va a tener ningún tipo de relación sexual, ¿verdad? Y esta persona está llamada a tener un vínculo muy estrecho con Cristo, que está por encima de todos los demás vínculos terrenales, ¿verdad? Y eso es lo que las personas que son llamadas a la virginidad. Ahora, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada a la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporal y limitado del hombre y de la mujer, ¿verdad? Vamos a expresar, le voy a terminar la cita y entonces la vamos a discutir. La cita dice, continúa, la virtud de la castidad, por lo tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. ¿Qué es lo que todo esto significa? El ser casto no es otra cosa que uno encauzar todo el potencial sexual que uno tiene en el estado de vida que uno ha escogido. Me explico. Si uno se decide a ser sacerdote, ¿verdad? Pues no solamente está llamado a ser virgen, a no tener relación sexual con nadie, pero sino también está llamado a ser casto, porque la persona, por el hecho de que se haga sacerdote, no quiere decir que se convierte en un eunuco, ¿verdad? Que no tiene deseos sexuales. Esos deseos sexuales y ese potencial sexual, entonces lo tiene que encauzar ¿a qué? Al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia de Cristo, ¿verdad? De la misma manera, una persona decide entrar en el estado matrimonial, pues entonces esa persona encausa todo su potencial sexual con su cónyuge, ¿verdad? No con ninguna otra persona fuera de la relación matrimonial. Por tanto, una persona casada está llamada y puede ser casta, ¿verdad? Porque está encauzando ese potencial sexual en el vínculo matrimonial. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser castos, pero no todos estamos llamados a ser vírgenes, ¿verdad? Y esto pues lo podemos ver en el Catecismo, en el párrafo 2337 del Catecismo, ¿verdad? Por eso pues le puse aquí la pintura de la casta Susana, ¿verdad? La historia famosa del libro de Daniel, ¿verdad? Donde ella estaba casada, ¿verdad? Y estos dos jueces de Israel pues querían sonsacarla para que ella estuviera con ellos sexualmente, ¿verdad? Y ella sabía que si no lo hacía, ellos le iban a acusar de que ella había sido infiel, había sido adúltera, y eso conllevaba la muerte. Pero ella confió en Dios y decidió mejor que la acusaran, pero no cometer el pecado con ellos, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces después Dios la liberó a través de Daniel, ¿verdad? Que le dio la sabiduría para poder demostrar que esos hombres estaban mintiendo. Si quieren saber eso, léanse Daniel, ¿verdad? Y ahí está la historia de la casta Susana, una historia muy bonita. Por lo tanto, esta persona, ¿verdad? Las personas que viven una vida casta, pues como hemos dicho, puede estar casada. Y esto significa que hay una integración espiritual y corporal
de ambos que se dan el uno al otro, ¿verdad? Y eso es castidad. Vemos, por ejemplo, también en el artículo 1620, que nos dice que estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo, ambas. Y ninguna de ellas es más grande que la otra, o más perfecta que la otra, ¿verdad? Es Él quien les da sentido y le concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. O sea que cuando nosotros nos casamos, ¿por qué nos casamos y es un sacramento, ¿verdad? Lo que recibimos? Porque a través de ese sacramento matrimonial Dios nos da la gracia de uno poder llevar una vida matrimonial como Dios manda, siendo fiel, no mirando para el lado, ¿verdad? Deseando otra mujer que no sea la esposa de uno, ¿verdad? Poder conllevar una vida en la familia, que muchas veces no es fácil, ¿verdad? Pues todo eso Dios nos da las gracias para nosotros poder llevar un matrimonio como es debido. Así como también le da las gracias al sacerdote, a los religiosos, a las monjas, para poder ser fieles a Él y no romper los votos de castidad, ¿verdad? De celibato que hacen ellos. Por lo tanto, la estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente, ¿verdad? Porque uno no hace sentido sin el otro, ¿verdad? No se lo puede ver cuán hermoso es el regalo que dan las personas que se mantienen virgen a Dios, al ver, al compararlo con el matrimonio. Asimismo el matrimonio, cómo las personas se dan uno a otro y siendo castas, así como las personas que también viven el celibato, ¿verdad? Tanto se una a la otra, son inseparables y se apoyan uno a la otra. Ahora, esto sigue, esta cita dice: denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realizar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Eso lo dice San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia que vivió en los años 400 y fue obispo de Constantinopla. Le decían que era Crisóstomo significa la lengua de oro en griego, ¿verdad? Tremendo, y él tiene unos escritos muy bonitos sobre el matrimonio y cómo el matrimonio es reflejo de la Trinidad. Pero vamos, volviendo al tema del Apocalipsis, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que estamos. Nos dice, ¿verdad? Que estos 144,000 son los que siguen al Cordero. Donde quiera que Él vaya, que una de las características que nos da, ¿verdad? Y que ellos se jugaron la vida por Cristo, ¿verdad? Lo siguieron en todo y también estaban dispuestos a morir por Él, ¿verdad? Fíjense, en el año 2000, el Papa, que ya es santo, San Juan Pablo II, reunió a millones de jóvenes para hacer las estaciones de la cruz en el Coliseo, ¿verdad? Y mientras les mostraba imágenes de los mártires de hoy, el Papa les leyó este mensaje, que dice así: queridos amigos, creer en Jesús hoy en día es seguir a Jesús como lo hizo Pedro, Tomás y los otros apóstoles. Nos requiere a nosotros que luchemos por Él hasta el punto del martirio. Hoy en día, como en el pasado, muchos son llamados a ir en contra de la corriente que hay opuesta al Divino Maestro y seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. No es por casualidad, mis queridos jóvenes, que yo quiero que los testigos de la fe del siglo XX sean recordados en el Coliseo durante este año santo. Tal como ustedes no tendrán que derramar su sangre, tal vez ustedes no tendrán que derramar su sangre, pero definitivamente se les pedirá que sean fieles a Cristo. Una fidelidad que tiene que ser vivida en las circunstancias del diario vivir. Yo pienso muchas veces cuán difícil es que este mundo, para las parejas que están comprometidas a mantenerse puros y fieles
antes del matrimonio. Yo pienso muchas veces cómo la fidelidad de estas parejas de jóvenes es puesta a prueba. Y también pienso cómo las amistades pueden fácilmente llevar a la tentación de ser desleal a esta pureza. También pienso en aquellos que han escogido el sendero especial de la consagración, como tienen que luchar para perseverar en su dedicación a Dios y a sus hermanos y hermanas. Yo pienso en aquellos que quieren vivir una vida de solidaridad y amor en un mundo donde solamente lo que aparentemente vale es la lógica del beneficio económico o personal o de los intereses del grupo. ¿Verdad? Eso fue en el año 2000, hace 24 años atrás, y todavía eso está todavía vigente, que lo vivimos, ¿verdad? Día a día, donde verdaderamente el mantenerse puro antes para llegar al matrimonio es algo que cada día es más raro, ¿verdad? Y en este mensaje del Papa, el Papa básicamente lo que hace es compara la pureza sexual a un martirio nuevo, donde uno muere ¿a qué? A uno mismo. O sea, uno muere a su egoísmo, a sus deseos, ¿verdad? Es decir, cuando uno pone primero a Cristo y sigue al Cordero donde quiera que Él vaya, ¿verdad? Y hoy en día ese es nuestro llamado. Viene no solamente del libro de Apocalipsis, como lo hemos oído, sino también Juan Pablo II. Claro está que eso es si nosotros nos queremos contar entre esos 144,000, ¿verdad? Que están de pie alrededor del trono del Cordero, adorándolo. Por lo tanto, nos debemos mantener sexualmente puros, ya sea en un estado virginal o en un estado de castidad matrimonial, porque Dios nos ha dado el regalo del sexo, y el sexo es para reproducirnos y también para consolarnos uno al otro, el hombre y la mujer, ¿verdad? Dentro del contexto del matrimonio. Cualquier encuentro sexual fuera del contexto matrimonial es un pecado. Así sea entre dos personas solteras, lo llamamos concubinato, o vivir amancebados, o que sea como hoy en día relaciones del mismo sexo, todavía peor, ¿verdad? Todo eso son pecados, uno tan malo como el otro, ¿verdad? Ahora, un día nosotros seremos juzgados de acuerdo con lo que hagamos con nuestros cuerpos. O sea, que se nos juzgará no solamente por lo que creamos, sino también por lo que hicimos con nuestros cuerpos. Como decía un padre de la iglesia, decía, al final de los tiempos se va a unir el espíritu con el cuerpo. Y ese espíritu y cuerpo, como lo tenemos hoy en día, claro está, va a estar glorificado. Y ese cuerpo glorificado o va a ir al cielo o va a ir al infierno. O va a disfrutar el espíritu con el cuerpo, porque ambos hicieron las cosas bien hechas, o ambos van a ir al infierno porque ambos hicieron las cosas mal hechas, ¿verdad? Esa es la unión de nosotros, de nuestro espíritu con el cuerpo, ¿verdad? En el capítulo 14, que veremos, que estamos leyendo, dice, más adelante, dice que las obras que hagamos aquí en la tierra nos seguirán al cielo. Lo que hagamos con nuestros cuerpos tendrán consecuencias importantes para nuestras almas, ¿verdad? La iglesia nos da un listado de pecados en contra del cuerpo, que podemos ver en el párrafo 2396 del Catecismo. Y nos dice que entre los pecados gravemente contrarios a la castidad son la masturbación. ¿Por qué? Porque el sexo es para compartirlo, no es para nuestra satisfacción personal, ¿verdad? Y cuando las personas se masturban, lo que está es solamente teniendo una satisfacción individual, egoísta, ¿verdad? Porque eso fue hecho ¿para qué? Para compartirlo con la pareja. La fornicación, que es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Las actividades pornográficas que matan nuestra alma. ¿Por qué? Porque la pornografía es algo
que hace de la mujer y del hombre que un objeto de satisfacción sexual, ¿verdad? Y al hacer eso, entonces, y al convertir a la persona en un objeto, entonces, ¿qué uno hace con los objetos? Los usa. Y los seres humanos nos han hecho para ser usados, ¿verdad? Y las prácticas homosexuales, que claramente van contra la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y San Pablo dice bien claro, no podemos leer el capítulo primero de la carta a los romanos, empezando por ahí por los versículos 26, donde hace bien claro que las prácticas homosexuales son una práctica de idolatría, ¿verdad? Y como sabemos, la idolatría es el pecado que más la Biblia condena desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde básicamente uno cambia a Dios por la criatura. La Iglesia también en el artículo 2400 nos da una lista de las ofensas graves en contra de la dignidad del matrimonio, ¿verdad? Nos dice que el adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. El divorcio en sí no es pecado. No se puede divorciar, ¿verdad? La persona está en una relación de abuso, ¿verdad? Pues la iglesia recomienda que se separen, ¿verdad? Que se divorcien. El pecado está en uno volver a casarse, ¿verdad? Que solamente el matrimonio es una vez en la vida, ¿verdad? Obviamente, eso es algo que hay que mantener bien claro a las personas, porque el divorcio en sí, pues no es pecado. Claro está que el divorcio hace daño no solamente al matrimonio, sino a los hijos. Tenemos la poligamia, que es tener más de una esposa o más de un esposo, puede ir de un lado o del otro. La unión libre, la libre unión se define como vivir con alguien sin estar casado, ¿verdad? Todas estas son ofensas en contra de la dignidad del matrimonio. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es nuestra esperanza? Seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. Nos debemos preguntar nosotros mismos, ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿Verdad? Como 244,000, usted y yo tenemos una visión de la eternidad en el cielo y de las personas que están en el cielo. Y Dios nos menciona dos características sobre los que están en el cielo, que son castos, y segundo, que siguen al Cordero donde quiera que Él vaya. Cuando nos levantamos por la mañana, nos tenemos que preguntar, ¿estamos conscientes de que estamos supuestos a seguir a alguien? ¿O solo nos levantamos y solamente pensamos en Cristo al final del día? Nos tenemos que preguntar, ¿dejo inconscientemente que otras personas dirijan mi vida? Hay un dicho en un libro de la literatura judía que se llama Los Proverbios de los Padres, ¿verdad? Y dice que uno debe seguir a un rabí, ¿verdad? Estamos hablando de la literatura judía. Y que al final del día uno debe estar cubierto con su polvo, ¿verdad? Uno está caminando con él y el polvo de la carretera, así como cuando está en un auto y el cajón del frente le tira el polvo, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Por lo tanto, nos debemos de preguntar al final del día, ¿con el polvo de quién estamos cubiertos? ¿A quién nosotros seguimos? Verdaderamente tenemos que ver a quién estamos siguiendo, ¿verdad? Porque si no seguimos a Jesús, estamos siguiendo a la persona equivocada, ¿verdad? Y por eso estamos llamados a ir donde quiera que Él vaya, porque nosotros queremos estar en el grupo de los salvados, ¿verdad? Vamos entonces a leer el próximo perícopa, o el próximo versículos, del 6 al 13, que dice así: Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra y a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor,
porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Lo siguió otro ángel gritando: cayó, cayó Babilonia la grande, la prostituta que se servía su vino capcioso a todas las naciones y las embojachaba con su desatada prostitución. Un tercer ángel pasó después clamando con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado puro en la copa de su enojo. Será atormentado con el fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz que decía desde el cielo: escribe esto. Felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Este sería un buen momento para hablar sobre el purgatorio, ¿verdad? Ya que hemos estado viendo a los santos en la tierra. Las cosas por las que hemos tenido por las que hay que pasar, ¿verdad? Cuando hay dificultades. Desde que Juan empezó este libro, dijo que él se identificaba con los sufrimientos de la iglesia. ¿Se acuerdan? En el primero capítulo, en el capítulo 2, que habló sobre la iglesia de Asia. Y además también hemos estado siguiendo a los santos en el cielo alrededor del trono, especialmente a los 144,000. Como ustedes saben, el día después de la festividad de todos los santos, que se celebra el 1 de noviembre, está la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pues la iglesia tiene 3 pisos, ¿verdad? Tenemos la iglesia militante, que somos nosotros, que estamos de camino hacia nuestra patria celestial, ¿verdad? Que estamos aquí. Está la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, está aquí, ¿verdad? Está purificándose para llegar al cielo. Y está la iglesia triunfante, que ya llegó y está en presencia de Dios, ¿verdad? Este es el penthouse, ¿verdad? Ahí donde todos queremos llegar al penthouse. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en un mensaje que dio el día de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre del año 2003, nos dice que después de haber celebrado ayer la solemnidad de todos los santos, hoy nuestra oración está dirigida a aquellos que partieron de este mundo y están esperando llegar a la ciudad celestial, ¿verdad? La iglesia nos dice, siempre nos ha aconsejado fuertemente de que recemos por los difuntos. Ella invita a los creyentes a considerar el misterio de la muerte no como la última palabra del destino humano, sino como el camino a la vida eterna, ¿verdad? Y por eso nos dice que es una obligación importante rezar por los difuntos, porque aunque ellos hayan muerto en gracia, en la amistad de Dios, ellos pueden ser que todavía necesiten una purificación final para poder entrar en el gozo del sosiego, ¿verdad? Esa es la relación de estos 3 pisos de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros llamamos la comunión de los santos, y que si se acuerdan, cada vez que nosotros rezamos el credo los domingos, decimos al final del credo que creemos en la comunión de los santos. Eso es la comunión de los santos. En nosotros, que somos la iglesia militante, cuando alguien muere, ¿qué hacemos? Hacemos los rosarios, las novenas, mandamos a decir misa, para interceder ante Jesucristo, nuestro Señor, por esa persona que murió. Y nosotros, a la misma vez, cuando tenemos un problema,
entonces le pedimos a los santos que están en el cielo, sobre todo a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por el problema que tenemos, ¿verdad? Claro está, entre nosotros y Dios Padre solamente hay un intercesor, que es Jesucristo. Pero entre nosotros y Jesucristo están los santos y sobre todo la Virgen María, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que nos debe a ayudar a reflexionar, ¿verdad? Y a alimentar la esperanza de que eventualmente nosotros estaremos bendecidos con el paraíso eterno, ¿verdad? Ahora, vamos en el catecismo, pueden leerse los párrafos 10.30 y 10.32, ¿verdad? Y en la Biblia también pueden leerse la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 12 al 15, y la primera de Pedro, el 1 al 6, que nos habla sobre, hace referencia al purgatorio, ¿verdad? Por lo tanto, para poder entrar en el cielo, debemos estar purificados. Nosotros debemos ver el purgatorio no como un sitio malo. Al contrario, tenemos que ver como un sitio bueno. Un sitio donde es la última misericordia de Dios que nos da para que nosotros podamos entrar al cielo. Porque de la misma manera que nosotros cuando vamos a una fiesta nos bañamos y nos arreglamos, ¿verdad? Pues porque queremos estar presentables para la fiesta. Así mismo cuando lleguemos el momento de entrar al cielo, a la fiesta que nos acaba, pues también queremos estar bien presentables, ¿verdad? Y entonces donde nos damos la ducha, nos arreglamos, los que tienen pelo se arreglan el pelo y todas esas cosas, ¿verdad? Pues es el purgatorio. Por lo tanto, la Iglesia no ha descrito al purgatorio en términos de un lugar o un estado de conciencia, ¿verdad? Nosotros solamente sabemos que un paso en el proceso de ser purificado y llegar a nuestra patria eterna, que es el cielo, ¿verdad? Fíjense, en una de las enciclopedias católicas nos dice que verdaderamente nosotros el castigo temporal se debe al pecado, aún después que el pecado haya sido perdonado por Dios, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos las penas corporales del pecado, que hemos hablado anteriormente, donde verdaderamente pues nosotros, aunque nos arrepintamos de nuestros pecados, pues todavía tenemos que pagar por ese pecado que hemos cometido, ¿verdad? Y entonces ahí es que entonces uno, el purgatorio es ese proceso donde verdaderamente pues se eliminan esas penas temporales. Aquí en la tierra podemos eliminar esas penas temporales debido al pecado con la indulgencia que podemos ganar rezando el rosario en comunidad, haciendo peregrinaciones. Ahora que viene el año del jubileo, ¿verdad? Donde se va a abrir la puerta en la Basílica San Pedro y las basílicas locales, pues entonces está el ritual donde uno tiene que confesarse unos días antes, recibir la comunión y entonces entrar por la puerta que está abierta y rezar por las intenciones del Papa. Y eso entonces elimina las penas temporales al pecado que uno ya ha acumulado hasta ese momento. Y uno no solamente puede hacer eso por uno mismo, sino también por otras personas o por algunos de los fieles difuntos que uno conozca, de la familia o amigos, ¿verdad? Así que uno tiene todo un año para sacar a gente del purgatorio a diestra y siniestra. Imagínense, hay que aprovechar ese año. Bueno, pues todo uno puede, no solamente una vez, uno puede hacer eso cuantas veces, todos los días, si quiere, ¿verdad? Pero uno tiene que estar en estado de gracia para que sea efectivo. Ahora, ejemplos que tenemos de esto, de las penas temporales, tenemos, Dios perdonó a Adán después que Adán cometió el pecado original, y también perdonó la incredibilidad de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero a Adán, ¿qué le dijo? Tendrás que ganarte la comida con el sudor de tu frente. Y a Moisés y a Aarón le dijo, yo los perdono, pero ustedes no van a entrar en la tierra prometida.
¿verdad? Y Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Y Dios perdonó a David, ¿verdad? Cuando se quedó con la mujer de Urías y mandó a matar a Urías, lo perdonó. Pero, ¿qué le digo? La espada no se apartará de tu casa, ¿verdad? Y por lo tanto, todos esos ejemplos son que nos ayudan a entender este concepto, ¿verdad? De las penas corporales del pecado. El Concilio de Trento nos dice que fue el concilio que fue de los años 1500, después de el cisma de los protestantes, ¿verdad? Dice, Dios requiere satisfacción y castigará el pecado. Y esta doctrina, hablando de la doctrina de las penas corporales del pecado, nos indica que es una consecuencia necesaria que el pecador, si falla en hacer penitencia durante su vida, puede ser que sea castigado después de la muerte, para que de esta manera pueda llegar a la presencia de Dios. Por eso hemos hablado tanto de que el sufrimiento es uno de los apostolados más efectivos y más poderosos que uno puede hacer. Una enfermedad, un sufrimiento físico, mental, espiritual, no se lo puede ofrecer a Dios por el alma de uno, ¿verdad? Y uno purga por esas penas temporales del pecado, o por otras personas, por la salvación de otras personas. O sea que eso es algo muy importante, que uno, todos sufrimos y todos sufriremos. Uno tiene que elegir cómo sufre. Da mala gana y regañadiente y nadie se beneficia de eso, o con alegría y ofreciéndoselo a Dios, y entonces hay un beneficio, ¿verdad? Para nosotros y para otras personas. Por lo tanto, el purgatorio se nos ha sido descrito como una combinación de dolor intenso al nosotros purgar los efectos del pecado, pero a la misma vez de alegría, dado que si estamos en el purgatorio, sabe que eventualmente iremos al cielo, ¿verdad? Nosotros también podemos beneficiar a aquellos que se encuentran en el purgatorio a través de nuestros gestos, sacrificios y actos de bondad, ¿verdad? Si uno lo hace concienzudamente para esas personas que pues, han muerto y uno no sabe dónde están, solamente Dios lo sabe. Si están en el cielo, pues esas oraciones y esos actos de bondad de uno se van a volcar sobre otras almas del purgatorio. Si esa persona por la cual uno lo está ofreciendo está en el cielo, y si está en el purgatorio, entonces lo va a ayudar a la persona, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, fíjense, siguiendo estos versículos 6 al 13, que son, nos dice que, ¿verdad? Que hay, que ya lo hemos leído, dice que hay 3 ángeles, ¿verdad? En todo este capítulo que hemos visto anteriormente, hemos visto a los ángeles, a Satanás, a las 2 bestias, en los capítulos anteriores, a los seguidores, a la mujer y a sus hijos, el cordero y sus compañeros, ¿verdad? Todos estos personajes presentados a través de estos capítulos. Pero ahora viene la proclamación del juicio. Y entonces aquí nos habla de estos 3 ángeles, ¿verdad? En el versículo 6 le dice que tenemos el primer ángel que vuela por lo alto del cielo y va proclamando el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Lo que le estaba diciendo a toda la humanidad era que tenían que temer a Dios y darle gloria a Él, ¿verdad? Y además de esto, le estaba también motivando a todo el mundo ¿a qué? A que se arrepintiera, que eso es lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, que todas estas plagas, ¿verdad?, que se desatan sobre la humanidad no es para castigar a la humanidad, es para que se arrepientan y vuelvan al buen camino. Son plagas medicinales, ¿verdad? Es lo que el concepto que hemos estado hablando. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia puede representar todo lo que está en contra de Dios, pero en aquella época, especialmente Roma, ¿verdad? Y a ellas la han condenado, ¿por qué? Por el vino que sirve de la fornicación, ¿verdad? Y el tercer ángel proclama el furor de Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en el versículo 9, ¿verdad? Como se acordarán, al principio del Apocalipsis, Juan nos estaba diciendo que muchas de las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Las 7 iglesias de Filadelfia, de Sardis,
y así por el estilo, todas sufrían con el problema de adorar al emperador. O sea, el pecado de apostasía, de negar a Jesucristo y adorar al emperador. Y ahora él está pasando juicio sobre esa iglesia, no solamente la iglesia, pero sobre esas personas, ¿verdad? Que están cometiendo el pecado de apostasía. Déjeme hacerle un recordatorio de este versículo 13 que dice: entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan, ¿verdad? Cuando un hombre muere, ¿verdad? No lo acompañan ni la plata ni el oro, ni las piedras preciosas, ni las perlas, sino la ley y las buenas obras, ¿verdad? Esto es un concepto bien interesante donde pues nos dice que las buenas obras es lo único que uno se va a llevar al cielo, ¿verdad? Con nosotros. Y este comentario que le acabo de leer está en la Biblia de Navarra, ¿verdad? Y nos deja claro que esto justamente, lo que nos dice Juan aquí, es que las buenas obras tenemos que tener cuidado con ellas, ¿verdad? Porque no vayamos a creer que nosotros nos ganamos el cielo con buenas obras. No importa lo que uno haga, uno no se gana el cielo. Ya el cielo, Cristo lo ganó para nosotros al morir por nosotros en la cruz. Las buenas obras solamente son un resultado del amor que nosotros le tenemos a Cristo. Por tanto, si nosotros lo amamos a Él, vamos a seguir sus mandamientos. Y toda la ley y los profetas está resumido en ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y amar al prójimo como uno mismo. Por lo tanto, si uno ama al prójimo como uno mismo, ¿qué uno hace? Ayuda al prójimo, hace buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras son la consecuencia del amor que nosotros tenemos a Jesucristo. Las buenas obras no nos llevan al cielo. Pero esas buenas obras que hacemos es lo único que nos vamos a llevar al cielo, como nos dice claramente este pasaje de Apocalipsis. El documento Gaudium et Spes nos dice que los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlo propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volvemos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entrega al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, amor y paz. ¿Qué es lo que esto significa? Le quiero enfatizar esta parte aquí. Que lo bueno que uno hace, lo volveremos a encontrar los limpios de toda mancha, iluminado y transfigurado cuando Cristo lo entrega al Padre. ¿Qué es lo que eso significa? No importa la buena obra que uno haga en esta vida, todas nuestras buenas obras tienen algo que es negativo, algo que las mancha, porque nosotros somos imperfectos y nosotros, aunque hagamos algo bueno, siempre tenemos una intención. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos esto porque, bueno, pues tengo que hacerlo para llegar al cielo. No lo estoy haciendo por 100% de amor, sino tengo también la intención de que yo quiero estar de arriba. Una buena intención, pero no es perfecto. Ninguna obra de caridad que nosotros hagamos es perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Por lo tanto, esa buena obra que hagamos, aunque sea la más bonita que hayamos hecho, la más grande que hayamos hecho, no es una obra completamente agradable a Dios hasta que no pasa por nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos salva. Él es el que purifica todo, no solamente nosotros,
como entes vivientes, sino también lo que nosotros, obras que hacemos. ¿Verdad? Eso es lo que significa esto. Y este es el Spes, Gaudium and Spes, que es uno de los documentos clave del Vaticano II. Hay 5 o 6 documentos que son imprescindibles leérselo. Yo sé que la mayoría se han leído. Y Gaudium and Spes nos habla bien general sobre todo sobre la iglesia y nuestra manera de llegar a Dios, ¿verdad? Pues eso es lo que esto significa, que lo que hagamos lo volveremos a ver en el cielo. Esas obras que nos vamos a llevar al cielo, las veremos limpias de toda mancha, de todo lo que nosotros hagamos, iluminadas y transfiguradas cuando Cristo las entrega al Padre. Ese concepto bastante interesante entenderlo e internalizarlo, ¿verdad? Bueno, y podemos seguir hablando, esto se puede desmenuzar muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que quiero tocarle en este sentido, ¿verdad? Ahora, lo que Jesús nos dice en Mateo 11:28 nos da mucha esperanza, porque Él nos dice: venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo los aliviaré, ¿verdad? Es interesante ver que en la carta a los hebreos nos habla de aquellos que en el Antiguo Testamento no están entre los 144,000, que se van a salvar y que no se van a salvar y que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Quiero leerle Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19, que dice así: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres y me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije: siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Eso es lo que rezamos en la liturgia de las horas, en los laudes, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. ¿Quiénes son esos que, después de haber oído, amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cansaron a Dios durante 40 años? Los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quiénes juró Dios que no entrarán en su lugar de descanso? Aquellos rebeldes, por supuesto. Y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Palabras duras. Déjenme ponerle en contexto esto. Esto fue lo que ocurrió el día amargo en Masá, en el desierto. ¿Qué pasó? Cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, ¿verdad? Pararon en el monte Sinaí, pasó con el becerro de oro, y ahí pues, bendito, se fue todo a pique, ¿verdad? Pero bueno, siguieron, y entonces lo llevó a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que hicieron? Como todo buen general, mandó a 12 hombres para que fueran a espiar en el nuevo
país que iban a conquistar, para saber cuán fuertes eran y para saber qué uno tenía que hacer, ¿verdad? Y de esos 12 hombres vinieron y solamente 2 dijeron que ellos le podían meter mano a conquistar porque tenían a Dios. Uno fue Josué, que fue el que siguió a Moisés, y el otro fue Caleb. Los otros 10 dijeron, no, si esos 2 hombres son como gigantes, nosotros somos como saltamontes al lado de ellos, las ciudades son amuralladas increíblemente, y nosotros no podemos conquistar eso. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Solamente Caleb y Josué confiaron en Dios. Y entonces, debido a no tener fe en Dios, ¿qué Dios dijo? Esas palabras, ¿verdad?, que acabamos de leer en hebreo, que como ellos lo cansaron a él, y por eso él lo iba a mandar al desierto por 40 años, hasta que toda esa generación muriera, y ninguno de ellos iba a entrar en su descanso, ¿verdad? Por lo tanto, los mandó al desierto por 40 años, hasta que todos esos que no confiaron en Dios murieran. Solamente los hijos de ellos entraron a la tierra prometida, y Caleb y Josué, ¿verdad? Y eso es que se está basando. Y ellos conocían a Dios porque vieron cuando Dios los salvó con mano fuerte y abrió el mar rojo, ¿verdad? Y cuando vieron cuando dio el agua, cuando tenían sed, y el maná del cielo, y las pedernizas cuando creyeron que querían carne. O sea, vieron todos esos milagros y todavía no confiaron en Dios. Y por eso no entraron en su descanso. Así nos va a pasar a muchos, ¿verdad? Nos puede pasar si nosotros, aunque vengamos a la iglesia, aunque estudiemos la Biblia, pero si no confiamos en Dios y no tenemos fe en Él, no vamos a entrar en el descanso. No solamente son los israelitas, está hablando de nosotros, de cada uno de nosotros, que tenemos que tener fe y ser como Josué y como Caleb, ¿verdad? No como todos los demás que no. Y eso es lo que nos dice la carta de los hebreos. Nos explica ese pasaje que es el día amargo, ¿verdad? Porque fue una amargura para Dios ver que su pueblo, después que había visto, no confiaba en Él. Así que al desierto, hacen 40 años y muera toda esa generación impía, ¿verdad? Nuestra meta es entrar en el descanso del Señor, ¿verdad? Y el descanso del Señor, la palabra en hebreo es sablá. Este término está relacionado a la palabra, al término alianza, ¿verdad? Por lo tanto, estamos llamados a entrar en una alianza con el novio y hacerle fieles. Debemos de anteponer su obra a nuestras obras. Y esas obras que vamos a hacer por Él son las que nos van a seguir cuando entremos al cielo. Vamos a ser juzgados en base a la obra que hagamos durante nuestra existencia terrenal, ¿verdad? Y pues eso lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, el juicio final, ¿verdad? Cuando dice a los cabritos a mi izquierda y a la oveja a la derecha, ¿verdad? Y cómo lo juzga, ustedes que me vieron hambriento y me dieron de comer, que tenía sed y me dieron de beber y así por el estilo. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron con cualquiera de estos muy pequeños, ¿verdad? O sea, que eso es de lo que estamos hablando. Ven cómo todo se va ahí encajando, ¿verdad? Lo que aprendemos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con los Evangelios y el Apocalipsis, cómo todo está ahí en un engranaje perfecto. Por lo tanto, también dice San Pablo, le dice a los Corintios, que seremos salvados por nuestra fe y por nuestras obras, ¿verdad? A través del Nuevo Testamento vemos consistentemente que nos dice que nuestras obras son importantes. Nosotros no somos salvados solamente por nuestra fe, sino que necesitamos fe y obras. En el único sitio en la Biblia donde se nos habla claramente sobre este concepto de la fe es en mi apóstol preferido, ¿verdad? La carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Que nos dice que no seremos salvados solamente por nuestra fe, sino también por nuestras obras, ya que nos juzgarán en base a esta. Dice, tú muéstrame tu fe
y yo te demuestro mi obra, y con mi obra yo te muestro mi fe, ¿verdad? Pero otra vez, claro, que las obras no nos salvan. No tiene que tener las obras, van a probar nuestra fe, porque si tenemos fe en Cristo, vamos a seguir sus mandamientos, ¿verdad? Por eso nos dice, yo los llamo amigos, sí, siguen mis mandamientos. Y su mandamiento es amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Por lo tanto, de ahí salen las obras, ¿verdad? Que son lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo, además de nuestra memoria, ¿verdad? Bueno, quería leerle la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10, que dice así, dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que se ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas, ¿verdad? Que esto es lo que nuestro hermano separado pues no entiende, dice que solamente la fe salva y que una vez salvado siempre está salvo. Sí, uno ha sido salvado, sin lugar a dudas, por Cristo, y uno ya está salvo, no tiene que hacer nada para salvarse, pero sí, uno tiene que recibir ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación, y el producto de ese regalo y de la aceptación de ese regalo es las obras que uno hace, ¿verdad? Y lo dice bien claro, ¿verdad? En Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 11 al 15, nos dice, también nos habla sobre este tema, y nos dice bien claro, nos dice, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. O sea que nuestras obras serán públicas en el juicio final, ¿verdad? Ahí todos sabremos lo que todos hemos hecho, bueno y malo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para la vida eterna? Fíjense, 20 años en comparación con la vida eterna no es nada, ¿verdad? Y nosotros nos preparamos tremendamente para retirarnos. Óyeme, ahorramos, hacemos esto, hacemos lo otro, la casa, la pensión, esto, lo otro. Una preparación que nos lleva casi toda la vida, ¿verdad? Y que muchas veces, muchas personas le dan mucha más importancia a la que tiene, ¿verdad? Y si lo hacemos eso, que está bien hecho, que lo hagamos, porque ¿de qué vamos a vivir cuando no trabajemos? Cuando estemos flacos, debiluchos, enfermos, ¿verdad? Es algo que es necesario. Pero si lo hacemos eso para nuestra vida física, ¿verdad? Que estemos aquí, ¿cuánto más debemos hacer para la vida eterna? Que uno se retira y depende de la edad que se retire, 20, 30 años, ¿verdad? Tal vez 40 se retira súper joven. Pero de ahí no pasa. Pero estamos hablando de la vida eterna, o sea, para el resto de nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que nosotros nos dediquemos tiempo para prepararnos para esa vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo será nuestra vida si dedicáramos gran parte de nuestra energía para prepararnos para esa vida eterna, ¿verdad? ¿Haríamos lo mismo que hacemos? ¿Lo haríamos diferente, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro enfoque? ¿Verdad? Todo lo que hacemos estaría tal vez de una manera diferente a como lo estamos haciendo cuando tenemos nuestra vista fija en esa vida eterna, ¿verdad?
En estos últimos versículos del capítulo 14 vamos a ver la descripción anticipada del juicio final, que se presenta en dos escenas. Una es la ciega y la otra es la vendimia. Abre domingo para lo del, para cuando se recogen las uvas, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera. Bueno, vamos a ver el versículo 14 al 16, que dice así. Continuó la visión. Apareció una nube blanca y sentado sobre la nube como un hijo de hombre que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está en su punto. Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. ¿Verdad? Ahora vemos la escena de la vendimia, ¿verdad? Esa fue la escena la escena de del cegar, ¿verdad? Como vemos aquí en este pasaje de Daniel, el capítulo 7, versículo 13, que lo hemos leído anteriormente, y al principio del Apocalipsis, ¿verdad? Estos son símbolos que nos está dando aquí en estos versículos del Apocalipsis, que son signos de la resurrección, ¿verdad? Que es la nube blanca que nos habla. También nos da el símbolo de la realeza, que es la corona de oro que lleva este personaje. Y la hoz afilada simboliza que él es juez y viene a juzgarlo, ¿verdad? Asimismo, como hemos escuchado los mismos labios de Jesús, cuando habló en Mateo capítulo 13, la imagen de la ciega, ¿verdad? Como símbolo del juicio final. Otro ángel invita también expresamente a Cristo a cegar la tierra. Juan se inspira en el texto de Joel, capítulo 4, versículo 12 al 13, ¿verdad? Y en el libro del profeta Joel nos dice bien claro, déjame ver si tengo por aquí a Joel. Se me perdió Joel. Aquí está. Ok, Joel nos dice en el capítulo 4, versículo 12 al 13, nos dice que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, pues los sembrados están maduros. Vengan y pisen, porque el lagar está lleno y las cubas desbordan. Tan grande es su maldad, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Joel. Nos está hablando otra vez la idea de la ciega y de la vendimia. Ahora, cuando vemos en el capítulo, en los versículos 17 al 20, ahí nos habla de la vendimia. Nos dice, entonces un ángel que también llevaba una hoz afilada, ¿verdad? Nos dice, salió del santuario celeste. Otro ángel, el que estaba encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz afilada. Mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien maduros. Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el gran lagar de la cólera de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar. Brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. ¿Verdad? Fíjense que en el juicio expresado por la vendimia, también nos recuerda el pasaje de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 63. La descripción es impresionante y probablemente trata del tema de la destrucción de los pecadores.
Sin embargo, el autor quiere inculcarnos la idea de la presencia del mal, de su poderío y de su penetración en todos los niveles y estructuras de este mundo. De hecho, esa es la base de ese número que escuchamos en el último versículo de 1600, que es 1600 está basado en el número 4, que es un número cósmico que indica los 4 puntos cardinales, o sea que el mal está regado por todos lados. Pero la santidad de Dios no puede tolerar el mal, que ha invadido al mundo entero, y no va a aceptar ni una molécula de maldad. Por lo tanto, el Todopoderoso lo destruye por medio del juicio de Jesucristo, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos en esos pasajes de Joel que leímos, ¿verdad? Donde se exprimen las uvas en el lagar, en el cubo, para que salga el jugo, ¿verdad? Como vemos, en ambas escenas se resalta la presencia de un ángel que da la orden, como lo vemos en los versículos 15 y 18 que acabamos de leer. El hecho de que este ángel salga del santuario y del altar significa que ese final está relacionado a las oraciones de los santos y de los mártires. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores que hemos estudiado? Dice que las obras de los ángeles fueron puestas debajo del altar de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esa obra de los santos, y los santos decían, ¿hasta cuándo, Señor, llega, verdad? Y esto lo vimos en el Apocalipsis, en el capítulo 8, los versículos 3 a 4, ¿verdad? Por eso la iglesia, inmediatamente después de que se ha hecho presente Cristo en el altar, en la consagración, en la misa, en la especie eucarística, clama en su segunda venida, la parucía, la última, que será su triunfo definitivo. Y por eso decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que es lo que en el Apocalipsis nos está enseñando, que los santos están llamando a que verdaderamente Él venga a pasar juicio sobre todo el mundo. En conclusión, el Hijo del Hombre juzga la maldad presente en este mundo. El Evangelio eterno incluye también un juicio radical y definitivo para los que no adoran al Creador y para la realidad satánica y monstruosa del mal. Sin embargo, para los creyentes siempre será anuncio de redención y gloria, ¿verdad? El pueblo mesiánico, o sea, la iglesia aún peregrina, que somos nosotros, se representa por un inmenso número, 244,000, de los rescatados por Cristo, que llevan la garantía en su propia salvación y son capacitados en un cántico nuevo. Los temas de este capítulo nos preparan de antemano para el próximo ciclo de intervenciones divinas que vamos a ver en los próximos capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Y con esto le damos terminado pues, la clase de esta noche. Así que vamos entonces a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.